los trabajadores y los derechos de los mismos. Empezamos. ¿Cuál es el proceso para la constitución de un sindicato en el Ecuador? Ya, mira, para constituir un sindicato, el número mínimo de trabajadores actualmente es de 30 trabajadores. Ya, este es el número mínimo que tiene que tener la organización para poder constituirse como tal. ¿Y cuál es el procedimiento? Una vez que los trabajadores cuenten con este número de trabajadores, ellos se organizan de manera independiente, se autoconvocan en las instalaciones de la empresa y celebran una acta. En esta acta ellos van a constituirse, ellos declaran el nombre por el cual se va a llamar la organización, el número de trabajadores, quiénes son sus integrantes, y una vez que cumplen con este requisito, elaboran una lista de asistencia, la cual firman todos los asistentes, y se nombra también de manera provisional un secretario general y toda la directiva de manera provisional, para que una vez que tenemos el número de trabajadores y esta acta, procedemos a ir al Ministerio del Trabajo para ingresar toda la documentación que se solicita ahí. Entre otras, en el Ministerio del Trabajo se solicita un certificado de trabajo emitido por el empleador, en el cual debe constar los nombres y la cédula de cada uno de los trabajadores, donde conste que ellos laboran para esa empresa. Una vez que se ingresa esta documentación ahí, ellos solicitan que se celebre una nueva reunión. Esta reunión toda vez con el fin de que se elaboren los estatutos. Elaborados los estatutos, ellos tienen que celebrar una nueva asamblea ya, en la cual ellos van a elaborar y aprobar los estatutos. Ahí sí se van a elegir el secretario general definitivo y a la comitiva definitiva. Recuerden ustedes que debe constar por 8 secretarios, entre ellos el de organizaciones, el de justicia, el de actas y comunicaciones, que con el secretario general es el más importante. ¿Por qué? Porque todas las actas deben estar suscritas por el secretario general y certificadas por el secretario de actas y comunicaciones, al igual que todas las comunicaciones que emite el sindicato son suscritas por el secretario de actas y comunicaciones. Una vez que ellos registran su directiva en el Ministerio del Trabajo, esta comunicación es también notificada al empleador para que el empleador sepa quiénes ahora son los dirigentes sindicales. Sepan ustedes que mientras dura el proceso de constitución de un sindicato, todos los trabajadores, miembros de la organización sindical, no pueden ser despedidos, no pueden ser separados. Solamente si bajo las causas previstas en el artículo 169 y 172 del Código del Trabajo, o sea, causas legales y por visto bueno. O sea, si es que incumplen los reglamentos internos, si vienen en estado de embriaguez, si faltan repetidamente 3 ocasiones, mientras estas faltas no sean para realizar actividades del sindicato. Si es que el empleador les despidiere intempestivamente, como hay prohibición legal, el trabajador debe activar la vía judicial y ser integrado de manera inmediata. Aquí no es que le despiden y le indemnizan, no. Él debe ser reintegrado de manera inmediata, tanto el secretario general como el resto de la comitiva y cada uno de los trabajadores, mientras dura el proceso de constitución del sindicato. ¿Ya? Esto es una regla importante, pero ¿desde cuándo se cuenta esta protección que tienen los trabajadores mientras dura la constitución? Desde el día en que yo les digo que se reúnen. La primera reunión que ellos tienen para decir el día de hoy nosotros nos vamos a organizar como el sindicato Fuerza Proletaria. ¿Ya? Desde ahí, desde ese día, aunque no le notifique al empleador, el empleador no les puede despedir. Una vez que se notifica al empleador con la directiva y con la constitución del sindicato, el sindicato ya queda formalmente creado con vida jurídica, porque esto queda escrito en el Ministerio del Trabajo. Sepan ustedes que el Ministerio del Trabajo tiene su planta central en la ciudad de Quito, en donde pasa la oficina del Ministerio del Trabajo. Tiene una segunda oficina en la ciudad de Guayaquil, pero donde él pasa es en Quito. En Quito hay 2 plantas centrales, la una queda en la Piedradita, que es frente a la Asamblea Nacional, y la otra queda en la Avenida República de El Salvador. ¿Ya? En la
en el edificio que queda en la Avenida República del Salvador es donde pasa el viceministro o la viceministra de Organizaciones Laborales. Es ese viceministerio el que está encargado de realizar el registro de las constituciones de los sindicatos. También ellos registran cuando el sindicato aporta nuevos miembros, se va y se registra ahí. Pero ustedes dirán, ¿cómo es que los trabajadores se van a ir de aquí? Hay un trabajador que es de loco, es muy lejos. En cada una de las provincias existe una inspectoría provincial del trabajo. Ellos únicamente cumplen con enviar la documentación aquí. Cuando es documentación en originales, ellos ayudan para mandar a los trabajadores con esta protección que los trabajadores tienen. Pero también existe la facilidad, existen 8 o 9 direcciones regionales de trabajo y servicio público a nivel nacional. Ahí también es donde ellos hacen el registro. Entonces, estas son las facilidades que ellos tienen. Y una vez constituido, ellos ya pueden, por ejemplo, los sindicatos dentro de las empresas, celebrar actas transaccionales para mejorar sus remuneraciones, sus condiciones de trabajo, sus condiciones, etc. O si no, suscribir contratos colectivos, que ese es el fin. Y también velar por los derechos de sus asociados. Con respecto a lo que nos acaba de decir, ¿qué es un sindicato y cuáles son sus fines según la legislación económica? Y a ver, un sindicato es una organización de trabajadores de una empresa. Aquí hay que hacer un paréntesis. No todos los sindicatos, o no es regla que el sindicato sea dentro de una empresa. También existen tipos de sindicatos en el Ecuador. Por ejemplo, el sindicato por gremio y el sindicato por rama. ¿Por qué por rama? Porque dice el código que sí se puede constituir un sindicato, por ejemplo, de la rama de choferes. Por eso existen los sindicatos de choferes, que bien conocen. O un sindicato de los panaderos, ellos pueden constituir un sindicato. Y el contrato colectivo que ellos celebran con todos los empleadores de cada uno de los miembros. Pero actualmente ese tipo de sindicatos en el Ecuador existían. De lo que tengo entendido ya no existe, porque ha sido un problema porque el mismo Ministerio de Trabajo no tiene los instructivos para que ellos puedan celebrar este tipo de contratos colectivos que son bien complejos. Aquí no, en Colombia y en Perú sí existe. ¿Ya? Entonces el sindicato es una organización constituida por trabajadores de una empresa o varias empresas con el único fin de velar por los derechos de los mismos, para mejorar sus condiciones de trabajo, para mejorar sus remuneraciones en base a la normativa, siempre velando por los intereses de sus asociados, como lo dicen en todos los estatutos de derechos. Ahora bien, los fines que tiene el sindicato, entre otros, además de velar por los derechos, de mejorar sus remuneraciones, sus condiciones de trabajo, también son la representación que ellos realizan de sus asociados, es decir, como representantes de los sindicalizados de una empresa X, ellos pueden celebrar las actas transaccionales y pueden ponerse a negociar un contrato colectivo. La palabra es negociar porque previo a suscribir un contrato colectivo, este pasa por una fase muy extensa de negociación, porque tenemos que ver de artículo en artículo de ese contrato colectivo qué pasa, porque dice el Código del Trabajo que todos los artículos que contengan el contrato colectivo se entienden incorporados a cada contrato individual de cada trabajador de la empresa. Es decir, si yo celebro un contrato individual con mi empresa, en donde solamente me dan los 15 días de vacaciones, porque eso dice el código, que yo como trabajador gozo solo de 15 días bajo el periodo de trabajo, y en el contrato colectivo convenimos de que adicionalmente, anualmente me van a conceder un día adicional, me han mejorado. Entonces, esa cláusula se tiene incorporada a mi contrato individual y yo gozo de todas esas. Aunque hay también una salvedad. Ustedes entienden que el contrato colectivo únicamente le ampara a los miembros del sindicato que negociaron ese contrato colectivo, ¿no? Esto ya fue también cambiado en el Código del Trabajo, surgió una reforma y esto consta en el artículo 220, segundo inciso. Todas las conquistas devenidas de la contratación colectiva, que les mejoran los sueldos, vacaciones, etc., abarcarán y ampararán a todos los trabajadores de la empresa con la que se celebró ese contrato colectivo.
trabajadores, sean o no sean sindicalizados. Pues ¿para qué? O sea, no va a ser tan necesario que yo me sindicalice, si igual dice el código que me tiene que amparar esos beneficios. Pero bueno, ahí surgen muchas dudas. Los empleadores no quieren realizar esto de esta manera, los trabajadores de esta cadena de red, etc. ¿Qué es un derecho colectivo y para qué se utiliza? Ya, un derecho colectivo es aquel que ha sido alcanzado por un grupo y ampara al grupo, por eso es colectivo el derecho. Pero este derecho colectivo también tenemos que ser muy cuidadosos al momento de utilizar términos, porque el derecho colectivo en contratación colectiva es diferente de los derechos colectivos que nosotros gozamos en la Constitución, como el derecho al ambiente sano, la vida sana, la educación, etcétera, etcétera, que dice la Constitución. ¿Ya? En contratación colectiva es diferente, porque nosotros nos reunimos específicamente ciertos trabajadores para negociar específicamente ciertos derechos, porque hay derechos que yo no puedo que yo no puedo renunciar como trabajador y que mi empleador no los puede manipular, por eso es que son intangibles. Entonces el empleador no puede, por esa intangibilidad, el empleador no me puede ni disponer o disponer de mis derechos. Él no puede decirme cuando yo me voy de vacaciones, él no puede decirme cuándo yo voy a cobrar mis décimos, porque ya está establecido. Y siempre y cuando esto sea en mi beneficio. Pero si no es así, eso significaría renunciar a los derechos, y eso está prohibido por la Constitución. Entonces todo lo que significa renuncia a los derechos es nulo. Basta el artículo 7, el artículo 816 de la Constitución. ¿Y cuál es el proceso de la creación de un contrato colectivo? Ahora vamos a la negociación del contrato colectivo. Verán, para nosotros sentarnos a negociar un contrato colectivo, dice el Código del Trabajo que necesitamos primero constituir un comité de empresa. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cuál es este comité de empresa? No entendemos. Este comité de empresa es aquel que abarca a todos los trabajadores, tanto a los del sindicato, a los que no son sindicalizados, y si es que existiera otro sindicato más, también a ellos. Se hace una convocatoria para que se constituya este comité de empresa. Si es que existe solo un sindicato, por ejemplo, una empresa pequeña que tiene 40 trabajadores y ellos se constituyeran como sindicato, ellos realizan primero la convocatoria para que se constituya el comité de empresa que va a realizar la negociación. Se constituye el comité de empresa y este comité de empresa se encarga de nombrar una directiva específicamente solo para la negociación del contrato colectivo. ¿Ya? Y ahí va igualito un secretario o varios secretarios, y ellos se van a encargar de realizar un proyecto. Una vez que ellos son aprobados por esta directiva es aprobada, también se inscribe la directiva en el Ministerio del Trabajo, y ellos tienen, en base a una acta de asamblea general del sindicato, ya tienen sus disposiciones. Entre ellas, y la fundamental y que les ampara en el código, es la negociación y suscripción al contrato colectivo. Una vez que esto tiene lugar, ellos le notifican al empleador el ánimo que ellos tienen de realizar un contrato colectivo, y ellos inclusive ya le dicen: mira, este es nuestro proyecto de contrato colectivo, ¿qué opina? Entonces ahí entramos en la fase de negociación. Primero, esta fase de negociación es voluntaria. ¿Ya? Nos reunimos el empleador y nuestra directiva. El empleador puede venir con sus gerentes, con un abogado, con el que guste el empleador. El único fin es negociar. Entonces vamos de artículo en artículo. Artículo 1 al artículo 30, los que quieras. Los más fundamentales son aquellos que tienen que ver con las remuneraciones, con las vacaciones, con los días de sueldo, con la antigüedad que se paga, con el transporte, con la alimentación, que son beneficios que van en la contratación colectiva. Aunque verán, estos derechos al transporte, a la comida, a la antigüedad, a que nació mi hija, que se murió mi mamá, tantas cosas, eso ya está en el código, pero hay que negociar, porque ellos de buena gana no dan, y si dan, recondicionan, le botan a vacaciones, etc. Una vez que negociamos y tenemos un proyecto,
A ver, dice el código que si negociamos y nos ponemos de acuerdo en que está todo bien, se suscribe, nos vamos a la dirección regional de trabajo más cercana o al viceministerio en Quito y suscribimos conjuntamente con alguien del Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y eso ya queda como ley para las partes. Y como yo ya les dije, lo que ya queda pactado en el contrato colectivo también se tiene incorporado a cada contrato individual de cada trabajador en lo que es mejorar derechos. Pero ¿qué pasa? Hay dos escenarios. El un escenario es cuando, pese a las negociaciones, no nos ponemos de acuerdo. No hay chance, o sea, el empleador dice que no tiene plata, que es tantito, que no hay plata, pero no quiere nada del contrato colectivo. O negociamos y decimos, verá, del artículo 1 al 25, check, pero del 26 al 30, ese no podemos ponernos de acuerdo. Entonces ahí nosotros le solicitamos al Ministerio del Trabajo irnos a mediación, y ahí nos vamos a ir a mediación tantas veces sea necesario, pero verán, mediación, ahí se llama mediación laboral, y mediación laboral, es triste decirlo, pero solo tiene una oficina en Quito para todo el país. O sea, es terrible, y es una, yo le conozco, se llama la doctora Verónica Isa. Sé que hay otra mediadora, pero no es fija, pero la fija es la doctora Verónica Isa. Ante ella se va y se solicita que ella nos dé día y hora para ir allá, ahora que ella facilidad por el Zoom, y ahí nos reunimos, exponemos el caso, y ella como mediadora, ustedes saben que el mediador es un tercero imparcial que solamente guía, él no puede retirar opinión, solo nos guía en base a lo que vamos hablando, ¿ya? Lamentablemente el código me dice que nos reuniremos en mediación laboral tantas veces sea necesario. Pueden ser 2 o pueden ser 20, ¿ya? La cosa es ponernos de acuerdo. Pero una vez que ya nos ponemos de acuerdo, en el sector privado, cuando es un sindicato de una empresa privada, en mediación laboral se termina eso, ¿ya? Si es que ya se ponen de acuerdo. Pero si aún así hay un artículo en conflicto, ¿qué sucede? Nosotros le solicitamos, en este caso como trabajadores, que se declare finalizada la mediación, que nos den un acta de imposibilidad de mediación, y nosotros constituimos un tribunal de arbitraje y conciliación. Vean que lo todavía. Este tribunal de arbitraje y conciliación, en cambio, como ya les comenté que para irnos a mediación nos vamos ante el Ministerio del Trabajo, ante el inspector, ante el director regional, ante el viceministerio. Ellos, una vez que nosotros le decimos, vea, inspector, está a cargo de este contrato colectivo, no pudimos ponernos de acuerdo en este artículo, él convoca ese rato a que se conforme el tribunal de arbitraje y conciliación. Y como se conforme, vean, para que entiendan ustedes, un tribunal son 3, ya, pero en este caso en especial son de 5. El tribunal está conformado por 2 representantes de los trabajadores, 2 representantes del empleador y presidido por el inspector del trabajo. O sea, son 5 personas. Una vez que el inspector indica que se debe conformar el tribunal, los trabajadores y el empleador deben enviarle la lista de sus representantes, 2 principales y 2 suplentes de ambos lados. Una vez que recibe esta comunicación, él inmediatamente realiza la convocatoria para que se posesionen. Para eso tienen 48 horas en tiempos mortales. Él llama, nosotros tenemos que darle en 5 días nuestra lista. Después de que ya tiene la lista, en 48 horas tienen que ir a posesionarse los principales y los suplentes donde el inspector. Una vez que se posesionan, ellos ya realizan una convocatoria como tribunal. Y dicen, bueno, entonces le damos por recibida su petición y nos vemos en tal día y en tal hora para realizar para acabar de ver esto, porque aquí ya se convirtió en un pliego de peticiones. Ahora nos vamos a meter en el pliego de peticiones. ¿Qué es un pliego de peticiones? Un pliego de peticiones, ese es como un juicio chiquitito, ¿verdad? Ustedes, como trabajadores, le indican al inspector de trabajo que no nos pudimos poner de acuerdo y que le presentamos este pliego de peticiones de aquí, un pliego. Le pedimos que se firme el contrato colectivo y se firme de esta manera.
eso le notifica y como ya tenemos nosotros constituido el Tribunal de Arbitraje y Conciliación, nos vamos a una audiencia. Pero esta audiencia, como el Código del Trabajo es anterior al COGEP, se sustancia, dice el trabajo en base a las reglas del COGEP, pero el procedimiento como tal para la audiencia es en base al CPC, Código de Procedimiento anterior, pero bueno, eso es netamente procesal. Una vez que estamos en esta audiencia, expone el uno, expone el otro, se pregunta, cada uno puede preguntar, hay alegatos, se prueba, porque verán, aquí es bien especial. Yo le estoy solicitando como trabajador a mi empleador que me mejore mis sueldos y él me dice que no tiene plata. Entonces yo puedo decirle a mi tribunal que ellos le envíen oficio a las instituciones públicas para que ellos me den información de los ingresos reales de mi empleador, para que él pueda sustentar ahí y decir si tiene o no tiene. Pero si yo digo que sí tiene y les demuestro, ellos ordenan que se cumplen. Y ahí suscriben. Lo que usted nos acaba de mencionar, ¿es una manera de cómo resolver los conflictos colectivos o hay otra manera de resolverlos? Sí, esas son las maneras de resolver los conflictos colectivos. La tercera que no te digo es la huelga. La huelga en cambio es diferentísima. Es parecida pero diferente. Nos declaramos en huelga hoy y al siguiente día ya tenemos que estar constituyendo un tribunal de arbitraje y conciliación. Pero la huelga se suspenden las actividades laborales. Eso es todo, muchísimas gracias. Bueno, repetir muchísimas gracias por su tiempo y en base a lo que usted nos acaba de decir, ha mejorado muchísimo nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos aquí con un ex sindicalista de la provincia de Cotopaxi, Luis Quispe, el cual nos va a ayudar a resolver 5 preguntas en torno a lo que son los sindicatos y el contrato colectivo. ¿Cómo están? En esta ocasión le voy a realizar 5 preguntas, las cuales espero que me ayude resolviendo. Empezamos con la primera, la cual es: ¿cuál es el proceso para la constitución de un sindicato aquí en el país? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mire, joven, nosotros como sindicalistas estamos amparados bajo la Constitución, bajo el Código de Trabajo, y con el Código de Trabajo nosotros elaboramos nuestro contrato colectivo. En la Constitución a nosotros nos garantiza en el numeral 7, en el artículo 326 de la Constitución, la libre asociación, formar sindicatos en una empresa, en una institución, sea pública o privada. Entonces, amparados en eso, nosotros formamos ¿cómo le podría decir? Una predirectiva. Lo principal es que haya la voluntad de los trabajadores, mínimo 30 trabajadores, para establecer una organización sindical. Se realiza una sesión y se nombra una directiva en la cual se establece ya los cargos de representación, como puede ser el secretario general, que es el representante de la Asamblea General de la organización sindical. Se establece un secretario de Actas y Comunicaciones, un secretario de Disciplina, un secretario de Estadística, un tesorero y demás vocales. Entonces, una vez que se ha realizado la primera reunión, nuevamente se vuelve a convocar en el lapso de no mayor de 30 días para nuevamente resolver y analizar los estatutos que nuevamente regirán de pronto a la nueva directiva de la organización sindical. Entonces, a nosotros nos rige el Ministerio de Trabajo. Ellos nos rigen a nosotros, entonces nos dan las pautas necesarias. Ahora ya hay las matrices para nosotros poder ir llenando y establecer ya de una forma ordenada la organización sindical. Ese es el proceso, cómo se establecen las organizaciones sindicales. Entiendo que la primera directiva es una directiva provisional, ¿verdad? Efectivamente, así es. La voluntad de los trabajadores de asociarse es libre y ya digo, está garantizada por la Constitución. En esa primera reunión se establece una predirectiva, digámoslo así, en donde ya se nombra ya las autoridades de la organización sindical, que de ahí van a
a ejercer ya su accionar frente a la autoridad y frente al Ministerio de Relaciones, al Ministerio de Trabajo. Recordemos que antes era Ministerio de Relaciones Laborales, hoy es Ministerio de Trabajo. Listo. De acuerdo a esto, después de su paso por uno de los sindicatos de acá de Cotopaxi, ¿podría decirme qué es un sindicato y cuáles son los fines según su perspectiva? Los sindicatos es una agrupación de personas que buscan un fin común. ¿Cuál es el fin común? Cumplir y hacer cumplir todos los deberes que tenemos como trabajadores en una institución pública, privada o alguna empresa particular que se establezca con mínimo de 50 personas. Igual, en el país puede tener 3, 4 sucursales de pronto una empresa. En cada empresa o sucursal se puede establecer un sindicato. Como le vuelvo y le repito, los fines es eso, promover de pronto la educación sindical. El trabajador, una vez que se ampara bajo los sindicatos, tiene la obligación, las directivas de establecer educación sindical, profesional, para el buen desempeño de sus actividades dentro de los trabajadores, dentro de las empresas. Lo otro es que también fomenta de pronto la cooperación económica. Es más o menos del 8.7%, si mal no recuerdo, de un salario básico de la remuneración mensual unificada del trabajador en general, que se aporta. Con eso se forman cajas sindicales o cooperativas para prestar ayudas económicas entre los socios. Lo otro es que en el peor de los casos, cuando hay conflictos entre el trabajador y el empleador, se busca solucionar mediante el diálogo con la organización sindical y mediante la autoridad que yo le digo, que son los jefes así de las empresas o de las instituciones. Me parece muy interesante. Ahora, cambiando un poco, y creo que esto va de la mano con los sindicatos, ¿qué es un contrato colectivo y para qué se utiliza? A ver, el contrato colectivo es una ley madre que nosotros le llamamos encaminada a nosotros como los trabajadores. ¿Parte de dónde? De la Constitución. Y con el Código de Trabajo del Ecuador nacen nuestros contratos colectivos. Tiene que estar a la par de la Constitución y el Código de Trabajo. Entonces, nosotros como organizaciones sindicales fuertes, grandes, por ejemplo, le pongo la OSUTRAMSA, que es la organización madre de nosotros, hace una negociación con el Ministerio de Salud Pública, en donde se establece tanto obligaciones como derechos, obligaciones de los trabajadores amparados en las leyes que ya le dije, con la finalidad de reglamentar una armoniosa relación entre obrero y empleador. Entonces ahí están contempladas muchos beneficios, por ejemplo la parte económica, por ejemplo el tema de horas de trabajo, las capacitaciones, tenemos de pronto los beneficios por nuestras familias, seguros de vida, en fin, muchas cosas que benefician a nosotros como trabajadores. Somos nosotros los trabajadores de los códigos de trabajos y de los contratos colectivos llamados obreros o la parte operativa. Es por eso que nosotros tenemos este tipo de ley que nos ampara en caso de algún despido intempestivo o en el caso de algún cierre fortuito de alguna empresa. Eso garantiza nuestro contrato colectivo. Entonces podríamos decir que el contrato colectivo protege los derechos de los trabajadores. Y asimismo usted ya nos mencionaba que el contrato colectivo nace de esto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el proceso de creación de un contrato colectivo? Ya. A ver, los sindicatos y asociaciones pueden asociarse a una federación o a una confederación de trabajadores. Entonces, ¿cómo se forma el contrato colectivo una vez que se agrupa los sindicatos a unas federaciones y confederaciones? Es igualito que empezar una ley.
en donde abarca el Código de Trabajo y la Constitución. Entonces, de ahí se toma todos los articulados necesarios para garantizar tanto para el trabajador como para el empleador las leyes que no se tergiversen ni para el un lado ni para el otro lado. Así nace el Código de Trabajo, las contrataciones colectivas, con la agrupación de los sindicatos en federaciones y las confederaciones, buscando una ley madre, como nosotros le decimos, a la contratación colectiva, donde están plasmados todos los beneficios para los trabajadores. Esto me parece muy interesante. Para finalizar esta entrevista, la última pregunta es: ¿cómo se resuelven los conflictos colectivos de los trabajadores en el país? A ver, para eso tenemos nuestra ley madre. Lo primero, como nos dice en nuestra contratación colectiva, es el diálogo primeramente con la autoridad. Entonces, por ejemplo, vamos a un caso, un ejemplo le pongo: si una persona, un trabajador, se atrasa 3 veces a su trabajo y el empleador decide sancionarlo, el empleador puede hacer la sanción de la siguiente manera: le puede llamar la atención verbalmente, por escrito, pecuniariamente y un visto bueno. En el peor de los casos, si el empleador se salta los 2 primeros pasos y quiere ya sancionarlo con un visto bueno, entonces ahí es donde las organizaciones sindicales entramos a resolver esa situación mediante el diálogo. Caso contrario, si es que el empleador no da paso a una solución, en donde que de pronto le otorga un primer llamado de atención al empleador y quiere saltarse eso y quiere sancionarle con la parte del despido intempestivo, se procede legalmente con un abogado. Entonces el abogado lo que hace es venir a intermediar nuevamente por esta situación, y en el mejor o en el peor de los casos, siempre la Constitución, la ley, favorece al trabajador. Entonces, así se resuelve la mayoría de los problemas que se suscitan dentro de una empresa. Es primero con el diálogo, después empezamos ya la parte legal, y después acudimos de pronto, si no hay una parte conciliatoria en la parte legal, nosotros ya nos vamos a las partes ya del Ministerio de Trabajo para poder que nos disipen este tipo de situaciones. Caso contrario, si el Ministerio de Trabajo no es un ente que de pronto sanciona, direcciona sí, pero no le está obligado a decir al empleador, al trabajador, lo que tiene que hacer. Es una sugerencia. En este caso, sugiere lo que se tiene que hacer en estos casos. Pero caso contrario, si el empleador no acata la resolución del Ministerio de Trabajo, nosotros ya tenemos ese antecedente para demandar, sea en la parte civil o sea en la parte penal, de acuerdo a la falta que tenga el trabajador o los trabajadores. Listo. Me parece muy interesante y muchas gracias por aclararnos estas 5 preguntas. Gracias por su tiempo y muchas gracias a aquellos que miran el video. Muchas gracias.